Ricardo, la educación en la República Argentina se está viniendo abajo, mal, en Mm. todo sentido. Mm. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Cómo se puede hacer para revertir esto? Porque parece como si fuera realmente una política de Estado, la deseducación programada. A ver, yo veo dos fuentes de discusión sobre el tema. Uno es el Centro Educativo Argentino de la Universidad de Belgrano y las conferencias que hay en UCEMA sobre estos temas, como una obsesión sobre el problema del funcionamiento de la educación, no solo su alcance, su eficacia, los índices que tenemos de degradación en los exámenes padronizados a nivel internacional. Bueno, todas estas patologías que vemos en Formosa, de pasar de curso con 19 materias, provincia donde hace varios años no hay servicio educativo, es decir, una serie de problemas muy serios que requieren que lo entendamos. Es como el sistema impositivo nuestro. La semana pasada, en una discusión en el recinto, yo decía, tenemos un blanqueo en senadores, que es desastroso, es la famosa ley Muñoz, y un blanqueo en diputados. Y todos los días subimos impuestos. Digo, esto no da más, no hay otro país en el mundo que hace estas cosas. Y en materia educativa, la degradación por las reglas, esto de pasar con 19 previa, en la época que yo estudiaba en el secundario, muchos años atrás, comienzo de los 60, era una previa, es decir, 19 hay una distancia enorme y la jerarquía del fenómeno educativo. Ahora, esto también forma parte del cómo se enfoca el tema, tanto a nivel federal como a nivel provincial, o sea, no solo en el Estado, sino también en la familia. Yo te contaba lo del abuelo, es decir, acá hay toda una conciencia equivocada sobre la gravedad de ese fenómeno, porque históricamente todo esto tenía a ver, el énfasis sarmientino, si uno se acuerda, era educar para la ciudadanía, educar para que no fuéramos bárbaros, para que no fuera la lógica del degüello. Yo vengo de Corrientes y me acordaba de la batalla de Pago Largo, donde Pascual Echagüe vence al gobernador de Corrientes, Verón de Astrada, y digamos, cuando le exigen la rendición, ya el gobernador había muerto en combate, la condición era que les preservaran la vida. Digamos, degollaron 1200, para que te dé una idea, después de la rendición. Era una barbarie increíble. Entonces, esa prédica sarmientina de dejar la barbarie es una cosa muy importante. Ahora, nosotros tenemos un problema educativo que tiene que ver no solo con la ciudadanía, que permanece como problema, sino que tiene que ver con la empleabilidad. Hoy tenés problemas de empleabilidad muy severos por la revolución digital que ha ocurrido, por digamos, la velocidad del cambio tecnológico. Hoy lo mínimo que uno tendría que aspirar es a terminar la escuela secundaria con un nivel razonable. Nosotros no tenemos eso. Yo he estado, digamos, exponiendo a lo largo y ancho del país la necesidad de poner un examen al fin del colegio secundario, como hay en Brasil, como hay en Chile, como hay en Francia, que agregaría una información valiosísima, entre otros a la propia persona. Si vos te va muy mal en ese examen, es que no hiciste el colegio secundario, en la realidad. No es un afán persecutorio, sino es un afán de nutrir de información, que por supuesto en Chile se usa para los ingresos a las universidades, por ejemplo, en carreras muy, en general hay cuellos de botella, como medicina, te aplican el puntaje, no te da el puntaje, no entras. Entonces, en general uno podría usar ese instrumento como un instrumento de conducir la matrícula, ¿no? De buscar además elementos de alivio social. Yo te decía la acción comunitaria. Yo, por ejemplo, creo que en los barrios más vulnerables debería haber doble jornada o jornada completa, y además debería haber maestros de apoyo. Yo ayer hablaba con un intendente de una ciudad importante del interior del país, y le decía, ¿por qué no estás pensando en centros? Él me contaba los problemas educativos. Yo decía, ¿por qué no estás pensando
en centros de apoyo. No se meta con la educación que es de nivel provincial, pero usted arme centros de apoyo en los barrios vulnerables con 2 o 3 maestras que los ayuden a hacer los deberes. Porque, digamos, en mi familia, por ejemplo, mi mujer cuando está acá, ayudaba a los hijos, a los sobrinos, ahora ayuda a los sobrinos nietos, si se la pasa dando clase a la noche. O sea, hay un mecanismo muy, muy fuerte, muy intenso los fines de semana de apoyo escolar. Yo digo, en las familias donde el nivel educativo de los padres o de los tíos o de los abuelos es limitado, ese esfuerzo no se puede hacer. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? Bueno, una forma de hacerlo es poner maestras de apoyo, tutores que, digamos, permitan sostener el ritmo educativo. Y creo que eso es una cuestión importante. De nuevo, es como el tema de la salud, el tema de las drogas. No figura en la agenda hablar de este tema, no figura en la agenda el problema de déficit que tenemos en la graduación del colegio secundario. Recuerda que las leyes nuestras establecen que la enseñanza secundaria es obligatoria. En realidad tenemos un problema monumental en la enseñanza secundaria en términos de calidad y en términos de graduación. Y eso parte es porque las escuelas primarias, el jardín de infantes, o el preescolar, o la educación secundaria, están vistas como un elemento de contención, no están vistas como un elemento de preparación. Y creo yo que ese también es una temática para el sonsonet del Peter Seller que yo quiero hacer del presidente. Por ejemplo, hablar todos los días de los indicadores, de las leyes nacionales, qué se está haciendo para mejorar eso, lo que observa provincia por provincia, no con el afán de castigar, sino de inducir, hacer como hacía el abuelo. Leyó su paginita. Bueno, el abuelo decía que había que leer diario que no fueran escandalosos. Todo era una cosa, pero una cosa de buenas prácticas. Fíjese con quién se reúne, no se meta en lío, no se meta con gente que no actúa correctamente. ¿Entendés? Era una lección de vida. Y yo creo que eso es importante, porque eso crea frenos, crea contrapesos. Yo creo que en materia educativa una prédica sobre 3 leyes que son muy importantes: los 185 días de clase, la doble jornada en los barrios marginales y finalizar la secundaria. Si yo fuera presidente, sobre todo en una situación tan difícil como esta, me escucharía todos los días hablar: no maneje alcoholizado, no fume, no tome droga, vaya a la escuela, lea su página. ¿Cuántas páginas ha leído hoy? No, claro, es una cosa. ¿Cuántas páginas ha leído? ¿Cuántos libros ha leído? Por ejemplo, una pregunta que yo hago muchas veces, yo doy en clase ahora ya al final de mi carrera, y hace 48 años que doy clase, o sea, estoy con un récord largo, ¿no? Yo ya siempre pregunto, ¿cuántos libros han leído? Digamos, estoy en curso introductorio a la facultad y hablo de esas cuestiones, pero forma parte de tomar conciencia. ¿Usted lee el diario? ¿Qué lee? ¿Cómo se informa? Los chicos hoy se informan mucho por redes, pero ¿usted hace alguna lectura sistemática de información? No digo que lea, es muy barato hoy por ¿cómo se dice?, por los medios electrónicos, suscribirse a un periódico, y uno puede tomar la costumbre de leer, digamos, con algún interés. Y lo digo esto con toda franqueza. Yo he estado, no puedo viajar mucho por esta paridad que existe en diputados, que se traduce en una derrota en la votación, por eso estamos todos anclados en Buenos Aires. Pero estando en Estados Unidos una semana que fui, en la semana de Semana Santa, estuve en muchas reuniones con centros de estudios, think tank, universidades. Una cosa que me impresionaba es que todo el mundo hablaba de la guerra, de los riesgos, de los problemas. En Argentina nadie habla de eso.
Y yo hablando con mi oculista, me confesaba que ella, entre la lectura científica, en que tenemos esos médicos tipo taxi que atienden en 5 o 6 lugares, o sea, un mal diseño de nuestra gestión, de nuestra salud, pero digo, me decía, yo no puedo leer sobre las noticias internacionales. Había ido a un congreso de oftalmología y todos los médicos, en los almuerzos, en la cena, le hablaban de los riesgos de la guerra, de si se iba a desbordar. Y ella, no es un tema. Y si vos te fijas, Cristian, en Argentina nadie habla de estos temas. Nosotros vivimos aislados, vivimos en nuestro problema, en nuestro disparate, una parte del tiempo burlándose del presidente porque dice unas cosas, al rato dice todo lo contrario. Pero eso no es sano. Por eso mi consejo al presidente es importante. Droga, alcoholismo, cigarrillo, logros educativos. ¿Ha leído un libro? Imagínense que el presidente preguntara todos los días, ¿ha leído un libro? ¿Qué libro leyó? ¿Ha leído sobre, por ejemplo, los problemas de la conducta respecto a las adicciones, sobre la esperanza de vida, digamos, o sobre novelas, o sobre... Por ejemplo, una cosa muy interesante es que nuestros próceres eran todos novelistas, o sea, ¿qué ha leído de Sarmiento? ¿Qué ha leído de Alberdi? ¿Qué lo entretiene eso? Yo a veces en la universidad me quedo espantado porque pregunto qué han leído de Alberdi, qué han leído de Sarmiento, nada. Digo, lo comparo con gente que vive en Europa, muy cercana a mí, o en Estados Unidos, y en general la lectura sobre la propia historia y sobre la propia literatura es muy intensa, y yo digo, bueno, eso no está bien. No, lo que pasa es que eso decayó totalmente acá, Ricardo. De hecho, en la práctica, yo, de la misma manera que vos das clase todo, vos sabés que yo doy clase todo el tiempo en la UCA, y eso te lo puedo decir yo, te lo puede decir cualquier persona que se dedique a la docencia universitaria, te va a decir el nivel con el que ingresan los nuevos estudiantes a la universidad. Es cada vez peor, eso es así. Y además, el otro problema que hay es que no solamente no hay un énfasis en una correcta política educativa ya con una bajada de línea a nivel estatal, sino que justamente es todo lo contrario. En un gobierno que te ataca la meritocracia, vas a esperar efectivamente que ejerza políticas de deseducación, no de educación, que es lo que está No, haciendo este gobierno. es cierto, pero lo que estoy tratando de rescatar es que uno puede hacer un discurso público motivador. Por ejemplo, yo jorobaba cuando hacía campaña en el 2002-2003, todavía no empecé, con la natación. Decía, usted puede ser mojarrita, pejerrey, tiburón o delfín. Entonces, claro, todo eso tenía cierta... Pero la idea era que los jóvenes escucharan ese mensaje y tuvieran otras expectativas que las que trágicamente se le instilan con ese comportamiento donde el tipo ve como un vivo al soldadito del narco, ¿no?